vamos a hablar acerca de el Tríduo Pascual, pero nos vamos a enfocar el día de hoy en el Jueves Santo, ¿ok? Acabamos de entrar en la Semana Santa que da comienzo a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para muchos, la Semana Santa es significado de que la Semana Santa para muchos, ¿qué es? Vacaciones, ¿sí o no? Dicen, no, aquí no nos dan vacaciones, ¿verdad? Desafortunadamente, en Estados Unidos, pues la Semana Santa, desafortunadamente, pues no es como en nuestros países, donde la gente tomaba esa semana, muchos en la escuela se las daban, en el trabajo, sobre todo los días mayores, jueves, viernes y sábado. Pero para nosotros, la Semana Santa, pues es la semana mayor, es la semana más importante dentro de nuestra Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es donde se lleva a cabo el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es tan importante para nosotros la pasión de nuestro Señor? Bueno, pues levante la mano, ¿quién se quiere ir al cielo? Todos se quieren ir al cielo, qué bárbaros. Bueno, si nuestro Señor no hubiera padecido por nosotros, ninguno de nosotros tendríamos la esperanza o la oportunidad, la fe, de poder aspirar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque a consecuencia del pecado, el cielo estaba cerrado y el Señor carga con nuestros pecados para que nosotros podamos salvarnos. Entonces, tengo que traer algo a mi corazón, ponerlo en mi corazón, y quiero que lo repitan conmigo. Repitan conmigo. Cristo murió por mí. Fíjense, Cristo murió por mí. Es diferente decir, a Cristo murió por todos. Cristo murió por mí, ahora me hace partícipe y me hace consciente de que fue por mi culpa, por mis pecados, de que Él tuviera que padecer por mí. Entonces, en el Jueves Santo se celebran tres cosas. A ver, yo sé que muchos tienen a sus hijos en catecismo y que ustedes son buenos papás, que les interesa el conocimiento de sus hijos. ¿Qué se celebra el Jueves Santo durante la Cena del Señor? Hay tres cosas que pasan. A ver, si no, se van a tener que quedar otro día más de misión, porque esto lo deberían de saber, y más porque ahorita está el sacramento de la Eucaristía, ¿cierto? A ver, levanten la mano, ¿cuántos dicen que sí? Sí, dice uno, sí, dice no sé. Bueno, dentro de la liturgia del Jueves Santo se celebran tres cosas. Se celebra la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor. Entonces, estos 3 días nos van a servir para aprender muchas cosas, pero también para desaprender cosas que no las hemos aprendido de la manera correcta. Porque normalmente al Jueves Santo o a la celebración de la Cena del Señor, nosotros lo conocemos como el día del lavatorio de los pies. Pero ahí, el Jueves Santo, lo más importante son esos tres aspectos: la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor. Entonces vamos a empezar con los nombres correctos de los días de la Semana Santa. Como hoy es lunes, diríamos, porque estamos acostumbrados a decir que es lunes santo, ¿cierto? ¿Verdad? Pero no, el nombre correcto es lunes
de la Semana Santa. No lunes santo, es lunes de la Semana Santa. El día de mañana, martes, va a ser martes de la Semana Santa. El miércoles va a ser miércoles de la Semana Santa. Y el jueves, hasta antes de que caiga el sol, porque los días litúrgicos comienzan con la caída del sol, el Jueves Santo comienza precisamente con la Cena del Señor. Ahí es cuando comienza el Jueves Santo. El Triduo Pascual, el mismo nombre lo dice, Triduo significa 3 días. Entonces, nosotros sabemos que empieza el jueves y ¿cuándo va a terminar? El sábado con la vigilia de Pascua, la vigilia pascual. Miren, sí saben ustedes porque en otras comunidades me dicen que el domingo. Y muchos podemos pensar, miren, si decimos jueves, viernes, sábado y domingo, pues ya no son 3 días, son 4. Pero ¿por qué decimos triduo? Porque les acabo de decir que los días comienzan con la caída del sol. Ahí es donde debería de comenzar la Cena del Señor, a la caída del sol. Entonces, en el Jueves Santo se celebra la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor. El evangelio que se va a leer el jueves, que vamos a utilizar el día de hoy, va a ser el evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Y lo vamos a leer para que nos vayamos, para que el día jueves que vengamos a la Cena del Señor ya tengamos al menos una idea de qué se va a tratar. Dice: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un platón y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro, pero éste le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo: no están limpios todos. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Palabra de Dios. Aquí vemos el lavatorio de los pies, en donde Jesús instituye el sacerdocio, en donde instituye la Eucaristía. Bueno, cuando Jesús dice en la cena: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ahí es en el momento
en el que queda instituido el sacramento de la Eucaristía. Pero ¿en qué momento los ordena sacerdotes? Porque levante la mano quien ha asistido o ha mirado por internet o algún video de una ordenación sacerdotal. ¿Nadie ha asistido a una ordenación? ¿Sí? ¿Por acá? Es algo bien hermoso. Cuando tengan las ordenaciones aquí en la diócesis, deberían de ir para que vean el rito tan hermoso, cuando se les consagran las manos, cuando ellos son, ¿verdad? El obispo les impone las manos y donde ellos son revestidos como sacerdotes. Es un ritual muy hermoso. Aquí Jesús no hace lo mismo. ¿Dónde instituye el sacramento del sacerdocio? En la segunda lectura que se va a leer ese día, que es tomada de Corintios capítulo 11, versículos 23 y 26, dice: porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la beban, háganlo en memoria mía. Pues cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios. Ahí es donde Jesús los instituye sacerdotes, cuando les dice: hagan esto en memoria mía. Ahí les está dando la facultad de que ellos tengan la autoridad de consagrar el pan y convertirlo en su cuerpo, de consagrar el vino y convertirlo en su sangre. Entonces, ahí es donde instituye la Eucaristía y donde instituye a los apóstoles como sacerdotes, cuando les dice: hagan esto en memoria mía. ¿Por qué en memoria? Porque un memorial, ¿qué es un memorial? Existe la diferencia entre memorial y conmemoración. Por ejemplo, cuando nosotros celebramos el día 4 de julio o el 16 de septiembre, estamos celebrando el día ¿de qué? De la independencia, ¿cierto? Y estamos recordando lo que sucedió ese día. Cuando se refiere a hacer un memorial, es recordar algo que ya pasó, pero traerlo al presente y volverlo a vivir como si estuviera viviendo de una vez. Estoy trayendo algo del pasado para hacerlo presente y ahí entrar yo. Esa es la diferencia entre un memorial. En esta ocasión nos vamos a enfocar, como les había dicho, en el lavatorio de los pies. Porque Juan presenta una escena diferente a los otros evangelios sinópticos. Sin embargo, guarda unas similitudes, guarda unas cosas que las deja completamente igual, como el anuncio de la traición de Judas. El día de ayer, Domingo de Ramos, que se lee la pasión del Señor, yo estaba meditando mientras estaban haciendo la lectura. Y me gustaría compartir esto con ustedes. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que si ustedes hubieran estado presentes el día de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, qué personaje hubieran sido? ¿Qué personaje hubieran sido? ¿Qué personaje hubieran, o qué personaje les hubiera gustado ser? Hasta el día de ayer yo creía que a mí me hubiera gustado ser el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque Juan fue el último apóstol, el único apóstol que permaneció firme hasta la muerte del Señor. Él permaneció firme hasta la cruz.
Él no se escondió. Pero leyendo, ayer que se estaba leyendo, yo estaba meditando y yo decía, viéndola bien, me hubiera gustado ser el buen ladrón. ¿Por qué? Porque el día de ayer se leyó el Evangelio de San Lucas y Jesús al buen ladrón le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dije, no, Juan fue el último que se murió. O sea, de todos los apóstoles, Juan fue el último, imagínense. Entonces, quiere decir que fue el último en irse con el Señor. Entonces, ya pensándolo de esa manera, dije, no, a mí me hubiera gustado mejor ser el buen ladrón. Porque imagínate, escuchar de parte de Jesús que me está dando a mí la salvación. El primero en salvarse. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Judas, algo bien interesante. En todos los evangelios, cuando mencionan a Judas, nada más dicen Judas el que lo iba a traicionar o el que lo traicionó. Pero aquí San Juan, si le pusieron atención a la lectura del evangelio, se aseguró de decirnos cuál Judas era. Judas Iscariote, el hijo de Simón. O sea, como para que no quedara dudas quién era. Porque acuérdense que dentro de los apóstoles había dos Judas. Judas Tadeo y Judas Iscariote. Entonces, San Juan no habla sobre la institución de la Eucaristía, pero es el único evangelio que habla sobre el lavatorio de los pies y presenta 3 largos discursos de despedida. Eso es lo que nos presenta San Juan. Ahora, vamos a ver los personajes. Si ponemos atención, ¿quiénes son esos personajes? El primero es Jesús, y luego menciona al diablo, porque dice que ya se le había metido, ya el diablo había puesto en el corazón. Entonces, el próximo, ¿quién es? Judas Iscariote. Y después vienen los apóstoles y Pedro. Esos son todos los personajes de la última cena. Y vamos a desglosar cada versículo para entender todo el significado y la enseñanza que nos deja San Juan. Y vamos a ver la estructura de este evangelio. ¿Qué les quiso enseñar Jesús? ¿Por qué les lavó los pies? ¿Qué les quiso enseñar con esto? ¿Qué es lo que él quería comunicarles? ¿Qué les quería o cuál es el mensaje? Bueno, para entender es necesario que hagamos un análisis semiótico. ¿Qué es un análisis semiótico? Es una investigación de forma detallada de las figuras, palabras y colores y demás elementos que contribuyen a dar el significado del mensaje. Si ustedes se dan cuenta, San Juan, incluso del capítulo 2 al capítulo 11, es conocido como el libro de los signos. San Juan da muchos signos. Los otros están escritos de una manera como más histórica, más cronológica. San Juan, si ustedes se dan cuenta, pues pone muchos signos. Y tenemos que entender, por eso vamos a hacer un análisis primero narrativo y después de la estructura para saber qué fue exactamente lo que quiso decir o qué les quería enseñar Jesús al lavarle los pies. Ok, vamos a ver la orden de los eventos. Primero, ¿qué hace Jesús? ¿Le pusieron atención en el Evangelio? Lo primero que hace, dice, se levanta de la mesa. Esa es la primera acción de Jesús. La segunda acción, se despoja de las vestiduras. La tercera acción, lava los pies. La cuarta acción, hay un diálogo con Pedro. Y luego termina de lavar los pies, recoge sus vestiduras y se sienta a la mesa. Podemos ver que hay una estructura paralela. ¿Qué quiere decir? Que la primera acción corresponde con la última. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se levantó. ¿Y qué fue lo último que hizo? Se sentó. ¿Ok?
Entonces, ¿entendemos esta parte hasta aquí? ¿Sí? Vamos viendo cómo está. Bueno, en medio hay un diálogo con Pedro. Y a esta estructura se le conoce como un quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Son textos que se componen con ideas paralelas y luego llegan al centro y todas las ideas van hacia atrás. Por ejemplo, vimos, se levanta, se despoja de las vestiduras, lava los pies, queda en medio, ¿verdad?, el diálogo con Pedro. Después termina de lavarlos y hace todo lo contrario, ¿ok? Lo primero que tenemos que ver, ¿por qué se escribió de esta manera? Bueno, este es un recurso mnemotécnico. ¿Qué quiere decir esto? Que le ayuda a las personas a memorizar las cosas, haciendo énfasis en esas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se aprendieron ustedes las tablas de multiplicar? Y dicen, a cinturonazos, ¿no? O a manazos. O ahí estaba la mamá con la regla. ¿Cómo que no se la sabe? No, muchos utilizamos ¿cómo? Para aprendernos las tablas. Cantando, ¿sí o no? Muchos nos aprendimos las tablas cantando porque cantando lo memorizábamos más fácil. ¿Cuántos de ustedes me pueden decir que al menos se saben 5 canciones de memoria? Al menos 5 canciones. Y de cualquier canción, ¿ok? No estoy refiriéndome necesariamente a alabanzas. 5 canciones, todos, ¿verdad? Porque la estamos repitiendo y lo estamos repitiendo y lo estamos haciendo, que llega un momento que lo vamos a memorizar. Entonces, esto se hacía porque en la antigüedad no todos tenían acceso a la Sagrada Escritura. Ahora para nosotros es bien sencillo, ya no necesitamos memorizarla. ¿Por qué? Porque si tenemos un teléfono, es más, vamos a hacer la prueba. Levanten la Biblia todos los que trajeron su Biblia. 1, 2, 3, como 4 de 8,000. ¿Y los demás no? ¿No trajeron Biblia? ¿No les dijeron? Es necesario, el día de mañana les voy a recomendar que traigan su Biblia. Porque luego yo les puedo estar contando una historia que no está en la Biblia y usted se la va a creer. Les demuestro por qué digo esto. Levanten la mano cuántos han escuchado esto. En la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? ¿Quieren saber en dónde está? Bueno, los que traen Biblia, Juan 24:15. Los que sí han leído la Biblia dicen, no, Juan nada más tiene 21 capítulos. Y los que ya andaban buscando el 24, me pasó, acabo de dar un retiro el día sábado, y les decía esto, y andaban y se brincaban a Hechos de los Apóstoles. Digo, pues no tiene 24, pero por eso es necesario saber su Biblia para que usted no lo chamaqueen. Mire, ahorita ya se la creyeron. Entonces, el mensaje central del lavatorio de los pies, tomando en cuenta que está escrito en un quiasmo, de una manera estructurada, la parte central, ¿cuál es? El diálogo con Pedro. ¿Cuál es ese diálogo con Pedro? Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies. ¿Cómo que tú me vas a lavar los pies? Y vamos a entender por qué. Ahora vamos a analizar versículo por versículo para entender todo el mensaje. En el versículo primero dice, antes de la fiesta de la Pascua. Fíjense, aquí ya encontramos la primera diferencia entre los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Porque Mateo, Lucas y Marcos presentan la última cena durante la Pascua. Pero aquí San Juan dice, antes de la fiesta de la Pascua. ¿Por qué?
porque necesita y debemos recordar que los evangelios tratan ahora sí que de dar una enseñanza sobre la vida de Jesús. Y les decía que Mateo, Marcos y Lucas están escritos de una manera cronológica. En el Evangelio de San Juan no está escrito de una manera cronológica. Comienza de una manera diferente y el propósito de poner la última cena antes de la cena de la Pascua, porque al hacerlo pone la cena de la Pascua el sábado y eso provoca que un día antes de la Pascua se celebra el rito del Cordero. Entonces, el viernes se celebra el rito del Cordero, por eso pone San Juan antes de la fiesta de la Pascua, para que la muerte de Jesús caiga precisamente el viernes a las 3 de la tarde, que es históricamente o tradicionalmente, como le quiera llamar, cuando nosotros conmemoramos que el Señor muere por nosotros. El viernes a las 3 de la tarde. ¿Basado qué? Basado en la Sagrada Escritura, basado en la tradición, basado en el magisterio de la Iglesia. Entonces, la finalidad del Evangelio es presentar la muerte a las 3 de la tarde en la víspera de la Pascua, es decir, el viernes a las 3 de la tarde, y que la muerte de Jesús sea el sacrificio del Cordero de Dios, que es el sacrificio definitivo y final. Antes de eso se celebraba la cena pascual, pero era con un cordero. Si ustedes ven el Evangelio, aquí no hay un cordero. ¿Quién es ese cordero? Fíjense, durante la misa, antes de la comunión, nosotros repetimos 3 veces: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y luego primero decimos: ten piedad, Cordero de Dios, Cordero de Dios. ¿Se fijan? Jesús es el Cordero de Dios. Entonces, por eso la finalidad de que el Evangelio esté escrito de esta manera, para que la muerte de Jesús sea el viernes. Bueno, continuamos con el versículo 1. Dice: Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. En griego se dice ístelos agapisen autus. Si alguien habla griego, me corrigen en la pronunciación, ¿ok? Ístelos agapisen autus. La palabra telos significa final, pero cuando está conjugada de esta manera, ístelos, es para decir el final de los finales, que significa los amó hasta el extremo, ¿ok? Por eso, realmente lo que está diciendo es, los amó hasta el extremo. En el versículo 2 dice que vemos que Judas fue presa de la tentación del diablo. Judas, que fue un apóstol, y él tenía todas las características necesarias para desempeñar su función de apóstol. ¿Por qué Jesús lo pone a la izquierda? Fíjense, en la última cena dice que Judas estaba sentado a su izquierda. ¿Qué significa esto? Que Jesús lo amaba tanto que en la última cena San Juan lo pone sentado a la izquierda de Jesús, porque ese era el lugar de honor en un banquete judío. Judas está sentado en el lugar de honor. Y si ustedes han leído el Evangelio, dice que Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio ¿a quién? A Judas. El Evangelio dice que Jesús dice: al que yo le dé este pan es el que me va a traicionar. Nadie notó eso. Nadie lo notó. ¿Por qué? Porque eso lo hacía el anfitrión hacia el invitado principal, al invitado de honor. Al invitado de honor, ese era el que se le entregaba ese pan. Por eso los apóstoles no se dieron cuenta que Judas era el que lo iba a traicionar. Entonces nos enseña que este gesto se le hace
al invitado más amado. Y si se lo acaba de dar a Judas, quiere decir que el más amado era ¿quién? Judas. Y yo no entendía esto hasta el día de ayer, que estaba predicando acerca de esto. Y me cayó el 20. Dije, ¿por qué Jesús amaba tanto a Judas? Si nosotros sabemos históricamente que el más amado, ¿quién era? Juan, ¿cierto? Y dije, ¿por qué Jesús amaba tanto a Judas? Y luego recordé una clase que tomé hace un tiempo, donde nos hablaban de la justicia metafórica. ¿Qué es la justicia metafórica? Dios le debe más misericordia, ¿saben a quién? Al más pecador. Dios le debe más misericordia al más pecador. Por ejemplo, si pusiéramos a Hitler y pusiéramos a Osama Bin Laden y luego me ponen a mí, ¿a quién Dios le tendría que dar más misericordia? Pues yo creo que Hitler, ¿no? O sea, de los tres, si me ponen a mí, a Osama Bin Laden y a Hitler, yo creo que al que le debe más misericordia a Dios es ¿quién? A Hitler. ¿Ok? Y usted va a decir, ¿pero por qué? Si fue, ¿verdad?, la persona que fue, todo el mal que hizo. Porque se lo debe al sacrificio de Jesús. Dios le tiene que dar más misericordia a la persona más pecadora, porque si no, el sacrificio de Jesús quedó en vano. Entonces, por eso podemos decir, sí es cierto, Jesús amaba a Judas, porque Jesús desde un principio sabía quién era el que lo iba a traicionar. ¿Por qué creen que el beso le dolió tanto a Jesús? Con un beso entregas al Hijo del Hombre, leíamos el día de ayer. Porque era su amigo, era el que él más amaba, era su apóstol. Entonces, Judas termina traicionándolo. ¿Por qué? Porque sucumbió ante la tentación del maligno. Y fíjense, ahí nos podemos poner todos. Porque ¿cuántas veces nosotros traicionamos a Jesús cuando caemos ante la tentación? No hay mucha diferencia, ¿cierto? A lo mejor no es la misma clase de pecados, pero caemos ante la tentación. El versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos. ¿Qué significa? Que en Jesús ha depositado la salvación. Todo está en sus manos. Toda la misión para salvarnos, pero también el hecho de que Jesús tenga todo en sus manos significa que toda la última cena, la oración en los huertos, los juicios, la crucifixión, todo está en manos de Jesús. Recuerden, a Jesús no lo mataron, a Jesús no lo entregaron, Él se entregó. Él muere voluntariamente. No, Él se pudo haber escondido. Él era Dios, Él es Dios. Él sabía dónde lo iban a apresar, ¿cierto? Él pudo no haber estado ahí. Él pudo haber dicho, no, mejor no voy. Pero Él tenía todo en sus manos, lo que quiere decir que Él tiene todo el control. Él está entregando su vida voluntariamente. Nadie lo obliga. Nadie lo obliga. Por eso ese sacrificio de Jesús es el único que nos puede dar la salvación, porque fue un sacrificio voluntario. Jesús está ofreciendo. A Él no lo atrapan, Él se entrega. ¿Ok? Lo hace voluntariamente. ¿Qué sucede después? Dice, se levantó de la mesa, se quitó los vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Al quitarse los vestidos, Jesús queda desnudo. Significa que perdió su dignidad. Fíjense, se está quitando, se está despojando. Y no nada más esto. ¿Qué sucede? Que en el Evangelio de San Lucas, si ustedes recuerdan,
en el hijo pródigo, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que pide el padre para el hijo pródigo? Tráiganme el mejor vestido para devolverle su dignidad. Jesús está quitando de su dignidad y con esto se está convirtiendo en un esclavo. Se está convirtiendo en un esclavo, pero no en cualquier esclavo, en el esclavo de menor rango. ¿Por qué de menor rango? En el tiempo de Jesús era moralmente permitido tener esclavos, pero ya ven que nosotros tenemos un dicho que dice, hasta en los perros hay razas, ¿cierto? Bueno, entre los esclavos también había rangos. Incluso los esclavos de mayor rango llegaban muchas veces a ser el consejero del amo, pero el de menor rango era el que hacía todo aquello que los demás no querían hacer, incluido el lavarle los pies a los invitados. Entonces, cuando Jesús está haciendo esto, se está haciendo el esclavo más bajo, el de menor rango. Y fíjense, algo que nos enseña algo aquí, que podemos hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no queremos hacer algo o venir a la iglesia o cuando estás en la casa con tus papás que no les quieres hacer caso? Y fíjense, aquí nos enseña cómo Jesús, siendo Dios, se hace el esclavo. Entonces Jesús, al despojarse de sus vestiduras, pierde su dignidad, y nos recuerda las palabras de San Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, donde dice que Jesús, siendo Dios, se despoja de su divinidad para convertirse y adquirir la condición de esclavo. Entonces nos pone la muestra, queda perfectamente claro que Jesús se convierte en esclavo al quitarse las vestiduras. Pero fíjense, en griego el texto dice titisin taematea. Titisin corresponde al verbo titemi, que significa tirar. Entonces cuando dice que se despojó, quiere decir que tiró las vestiduras, las arrojó. Pero como dijimos, que está escrito en un quiasmo, llama la atención el verbo tirar. Por eso vamos a ver la acción contrapuesta. Cuando dice recoge sus vestiduras. En griego está escrito y es utilizado el aven taimatea, cuando dice que se despoja y recoge el aven. Entonces, después, ¿qué hace? Echa agua en un recipiente y empieza a lavar los pies de los discípulos. El diálogo con Pedro está estructurado con tres interlocuciones. ¿Qué son las interlocuciones? Cuando está escrito el Evangelio de San Juan, usted ve que hay un diálogo entre dos personas, Jesús y Pedro, y esto lo pone de esta manera. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad y la ocasión de Jesús hablar. Vemos en tres ocasiones que podemos poner ejemplo. Cuando Jesús habla con la mujer adúltera, ¿dónde están los que te condenan? Ella le responde y luego Jesús vuelve a hablar nuevamente. En la mujer samaritana y luego también en Nicodemo, da la ocasión de que Jesús esté hablando. Entonces, en el pasaje encontramos esas tres interlocuciones y le da la oportunidad a Jesús de hablar y de enseñar. Y según lo que estamos viendo, esta es la parte central. Por eso el mensaje, tenemos que ver la interlocución. Lo primero que dice, Señor, ¿lavarme tú los pies? ¿Y qué le responde Jesús? Lo que yo hago no lo entiendes ahora, lo entenderás más tarde. ¿Ok? La segunda, no me lavarás los pies. Y Jesús le responde, si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. La tercera, si es así, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Y Jesús, ¿qué le responde?
el que se ha bañado no necesita más que le laven los pies. Vemos que esto no es un ritual de purificación, de manera que no está relacionado con el sacramento de la reconciliación como algunos piensan, sino en otra parte del Evangelio de San Juan dice: ustedes ya están limpios porque han escuchado mi palabra. Por eso este diálogo no es un ritual de purificación. El diálogo, el centro de este quiasmo, es el diálogo con Pedro, y la parte central es: si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Ese es el mensaje que nos vamos a enfocar. A donde queríamos llegar es a eso: si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. ¿Por qué esta parte es tan importante? Porque vamos a verlo nuevamente con los textos en griegos. Dice: cuando se despoja de los vestidos, titisin taematea, y cuando los recoge, elaben taematea. Pero, ¿por qué debemos detenernos en estas palabras en griego? Porque en todo el Evangelio de San Juan está escrito en griego originalmente. Solamente en 2 ocasiones aparecen esos textos, esos verbos. Aparecen aquí en el lavatorio y en Juan 10:17. ¿Qué dice Juan 10:17? Vamos a leerlo. Juan capítulo 10, versículo 17. Dice: por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Palabra de Dios. En griego se dice: diatutume o pater agapa o tiego titimi tiniskimi inapalen lavo autin. Ahora sí van a decir: habló en chino. No, hablé en griego, ¿ok? ¿Por qué es importante ver esto? Porque cuando Jesús dice: por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, San Juan, cuando dice doy mi vida, utiliza el mismo verbo para despojarse de las vestiduras. Títime, utiliza ese mismo verbo. Entonces, cuando lo levanta, utiliza el laven o lavo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que cuando dice Jesús, cuando dice San Juan, se despoja de sus vestiduras, en realidad lo que está diciendo es, está utilizando el mismo verbo que significa verdaderamente dar la vida. Cuando la recoge es recuperar la vida. Entonces, se quita las vestiduras como gesto de entregar la vida y la recoge como gesto de recuperarla. Aquí vemos que esto es un signo profético ¿de qué? De su muerte y su resurrección. Él está dando la vida para recuperarla. Entonces, el gesto de despojarse de las vestiduras es una anticipación de su entrega de la vida, cuando muere en la cruz y después de la resurrección, cuando recupera la vida. De manera que está haciendo Jesús al lavarle los pies, es un signo profético de su propia muerte. Les está anunciando su muerte y les está anunciando su resurrección. Entonces, lo que les está mostrando Jesús es lo siguiente: si se les parece o si se les hace extremo que me abaje la condición de esclavo para servirles al extremo, es para que se den cuenta que los amo hasta el extremo, que soy capaz de dar mi vida por ustedes. En el lavatorio de los pies, eso es lo que Jesús nos quiere enseñar. Que nos ama tanto que es capaz de dar su vida. Y ya no por los apóstoles, les decía al principio, por mí. Ya no los apóstoles, es por mí. A mí me está diciendo que me ama hasta el extremo. A mí me está diciendo
que es capaz de dar su vida por mí. Y vean cómo nosotros muchas veces, hermanos, vemos las cosas, o vemos el Tríodo Pascual, vemos la Semana Santa, vemos la pasión de Jesús, y no nos causa nada. No nos lleva a cambiar de vida, no nos lleva a convertirnos, no nos lleva a transformarnos. Para muchos, ¿verdad?, se nos convierte en una cuaresma más. Y ya la libramos, 40 días sin soda, ahora sí vámonos con la soda. Ya la libramos, 40 días sin cerveza, ahora sí, véngase por todas las que no me tomé durante estos 40 días. Ese lavatorio es un signo profético de su servicio extremo, que consistirá no en despojarse de la vestidura, sino en despojarse de su vida. Esta es la razón por la que, viendo nuevamente la interlocución con Pedro, la parte central es: si no te lavo, no tienes que ver conmigo. ¿Qué quiere decir? Si no me dejas que te sirva al extremo, si no me dejas que te ame hasta el extremo, no puedes tener parte conmigo. Porque si no me dejas que te lave los pies, menos me vas a dejar que muera por ti. En una ocasión a mí me pidieron en mi parroquia que si formaba parte de los 12 apóstoles, bueno, representaban los 12 apóstoles para el lavatorio de los pies. Y como yo tengo mucha confianza con mi párroco, yo le dije: no, hombre, padre, ¿usted está loco? Si ni a mi mujer dejo que me toque los pies, menos a usted. Y me dice: ay, Pedro. Digo: ¿por qué, padre? Dice: por lo mismo que le dijo Pedro a Jesús. De ninguna manera tú me vas a lavar los pies. Y ya me explicó. Dije: no, pues entonces, padre, si quiere báñeme todo completo. Dice: no, tampoco te cargues, nada más los pies. Por eso este es el mensaje que Jesús quiere comunicar a nosotros. Si no muero por ti, no puedes tener salvación. Si Jesús no muere por ti, no puede haber salvación. Y ahorita les pregunté: ¿cuántos se quieren ir al cielo? ¿Sí? A ver, levanten la mano los que se quieren ir al cielo. Los que no, están desperdiciando el lunes muy bueno, ¿verdad? Que pudiéramos andar ahí en el parque. Jesús te dice en este momento: si no muero por ti, no puede haber salvación. Si no aceptas que muera por ti, no va a haber salvación. ¿Cómo podemos traducir esto, o cómo podemos entender esto? Tengo que aceptar, no que Jesús muera por mí, ¿ok?, sino el aceptar que Él ya lo hizo, pero lo hizo por mí, por mi culpa. ¿Quién era el que merecía morir en ese momento? ¿Quién era el que merecía morir? Y todos digan conmigo: yo. No van a decir tú, porque no van a decir tú, no. Yo era el que merecía morir. Pero sin embargo, Jesús me ama tanto que Él no estaba dispuesto a que yo me perdiera, que fue capaz de entregar su vida para salvarme a mí. Y yo tengo que aceptar. Para salvarme, hermano, lo primero que tiene que suceder es que yo tengo que querer salvarme. Tengo que aceptar que Jesús muera por mí. Porque si Él no muere por mí, no tendré parte con Él en la resurrección. Y no significa que nada más, ¿verdad?, voy a dejar: pues sí, que muera por mí. ¿Cómo voy a responder yo a eso? Jesús dice ahí: les he enseñado, para que les he dado ejemplo, para que también ustedes hagan lo mismo. ¿Y cuántos de nosotros estaríamos dispuestos
a morir por Jesús? ¿Cuántos de nosotros? Y miren, voy a poner un ejemplo. Piensa en el sacerdote más santo que usted conoce. Espero que me digan Noé. Vamos a poner a los dos, al padre Noé y al padre Michael. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar su vida por ellos? Que ustedes supieran que ellos corren peligro de muerte y tú estarías dispuesto a decir, ¿sabes qué? No lo mates a él, mátame a mí. ¿Cuántos estarían dispuestos? Híjole. Ay, sí salieron valientes, ¿eh? Y los demás nomás volteándose a unos otros. Ahora, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a morir por un adúltero? Menos, ¿verdad? Digo, no, si no quiero morir por un sacerdote, menos voy a querer morir por un adúltero. Y de los que estamos aquí, no levanten la mano, ¿cuántos hemos llegado a cometer adulterio? Ese adúltero soy yo. ¿Y quién estuvo dispuesto a morir por mí? Jesús. No estamos dispuestos a dar nuestra vida por un hombre bueno, menos vamos a estar dispuestos a dar nuestra vida por un violador, por un asesino, por un sicario, por un narcotraficante. Eso es lo que está haciendo Jesús. Porque el que merece morir soy yo. Sin embargo, Él me ama tanto que Él fue capaz de cambiar su vida por la mía, con tal de que yo pueda tener esa salvación. Ahora, si yo sé esto, ¿cómo voy a responder a ese amor? ¿Cómo voy a responder a ese amor? ¿Viviendo una vida igual? No. Al menos voy a intentar, ¿cierto?, de ser mejor persona, de tratar de vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso, cuando vemos este pasaje del Evangelio, cuando dice, si no muero por ti, eso es lo que nos está diciendo verdaderamente Jesús. Ese es el significado del lavatorio de los pies. Si no muero por ti, no podrás tener parte conmigo. Esa es la conclusión que han llegado los biblistas, los exégetas con respecto a este evangelio. Es tan importante el gesto de Jesús que se quita las vestiduras y luego se las pone, que por eso el Jueves Santo, ustedes se han dado cuenta que el Padre, cuando va a hacer el lavatorio de los pies, yo sé que estamos en la pandemia, que a lo mejor el año pasado no se hizo, el antepasado no se hizo, pero cuando se hace el lavatorio de los pies, por eso el sacerdote se quita su casulla, porque está haciendo lo mismo que Jesús, se está despojando de sus vestiduras. Por eso es extremadamente importante que dejemos que Jesús lave los pies, es decir, que muera por nosotros. Y de esa manera Jesús nos muestra cómo nos ama hasta el extremo. Por último, Jesús les dice, les he mostrado esto para que hagan lo mismo entre ustedes. ¿Qué hizo Jesús? Les sirvió hasta el extremo, los amó hasta el extremo. Ahora sí tenemos que hacer lo mismo también nosotros. Amar hasta el extremo, amar hasta que duela. La Madre Teresa de Calcuta eso decía, hay que amar hasta que duela. Amar hasta que duela. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos amando hasta que duela? Y ya no voy a poner a Dios, ¿ok? Porque ahí nos vamos a quedar cortos muchos, incluyéndome a mí también.
¿Cuántos estamos amando de esta manera? ¿Cuántos estamos dispuestos a convertirme en el esclavo del otro? Y aquí podemos echársela un poquito a los jóvenes, que ni su ropa sucia quiere levantar, que ni su plato quiere levantar, y también al esposo, ¿no? A la esposa. Ay, no, que lo hagan ellos. Y todavía decimos, yo no quería nacer. Tú me trajiste, ¿cierto? Cuando le digan eso, dígale, no, entonces hubieras dejado que los otros espermas pasaran. Tú te metiste. Hubieras dejado que tus hermanos pasaran, ¿cierto? Como conclusión, el lavatorio de los pies nos deja 3 enseñanzas, 3 dimensiones diferentes, diferentes pero complementarias. La primera, una dimensión pastoral, servicio extremo, nos da una lección de vida. Amaos los unos a los otros. Por eso, el Jueves Santo, dijimos, se celebra la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Amarnos como Él nos ha amado. Una dimensión profética. ¿Por qué? Porque al lavar los pies nos está enseñando, aprendimos que Él está haciendo una acción profética de cómo Él va a entregar su vida y cómo Él la va a recuperar. Una dimensión salvífica, porque el mensaje central, ¿cuál es? Que nos debemos dejar servirnos al extremo por Jesús. Tengo que aceptar su salvación. Para querer y para poder ir al cielo, primero tengo que aceptar la salvación. Tengo que aceptar que Él muera por mí. Tengo que aceptar y decirle, Señor, te acepto como mi Señor. Te acepto. Así Jesús nos da ejemplo y nos muestra el camino que debemos seguir para alcanzar la salvación. Entonces, esta Semana Santa, dejemos que Jesús nos lave los pies. Dejemos que Él muera por nosotros. Acompañémoslo. No seamos como los otros discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Se escondieron, se fueron. Que confiemos en la misericordia de Dios. Hablamos de Judas Iscariote. Cómo Jesús lo amaba tanto. Pero ¿saben cuál fue el pecado de Judas? No fue entregar a Jesús. Porque si lo ponemos en comparación con Pedro, uno lo entrega, el otro lo niega. ¿Qué diferente sería? La diferencia entre Pedro y Judas fue que Pedro sí confió en la misericordia. ¿Y qué hizo? Vino y pidió perdón. Entonces, si no te has confesado, si no has tuviste ya 40 días casi para confesarte, para vivir estos días de la manera como se deben de vivir, en gracia, santos. Y que no sea nada más de que, pues tengo que ir porque pues tengo que llevar a los niños del catecismo, si no, no los van a dejar que hagan la primera comunión. Yo así iba a la iglesia, hermanos, y se los he dicho. Iba porque me obligaban, porque tenían que firmar, si no yo no iba, yo no me paraba a la iglesia. Pero una vez que acepté que Jesús murió por mí, todo cambió. Todo fue diferente. Dejemos pues que el Señor nos lave los pies. Dejemos que el Señor muera por nosotros. Aceptemos esa salvación que Él nos ofrece. Me gustaría que cerraran sus ojos por un momento
y que, basado en el mensaje que acabamos de escuchar, de cómo Jesús me ama hasta el extremo, acepte que Jesús muera por mí y que reconozca que nadie me ama tanto como Jesús. ¿Por qué? Porque fue el único capaz de dar su vida por mí, de entregar cada gota de sangre, de amarme hasta el extremo, de amarme hasta el final. El único capaz de dar su vida por mí y recuperarla para que yo tenga la salvación. Ahí en tu corazón te invito a que le digas: Señor, dame la gracia de aceptar que tú moriste por mí en la cruz. Dame la gracia de aceptar que tú me has demostrado tu amor y me lo demuestras una y otra vez. Gracias por visitar nuestro canal. Si te gustó el video, te invitamos a que lo compartas para que sea de bendición para muchos más. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.